El otro día platicábamos con una persona que, bueno, me voy a permitir decirlo, porque si me escucha la persona, si ve este video, sabe a quién me refiero, que tiene una relación laboral con la NASA. Le hacíamos una pregunta muy específica, muy concreta, sobre si los extraterrestres existían o no. Y me dijo lo siguiente, con toda la certeza de lo que me estaba diciendo y me estaba contando, que inclusive hay preparado un embajador para un potencial encuentro extraterrestre. Hay una persona lista para que en el momento que ellos creen se va a dar, esa persona esté listo para tener un diálogo con ellos. Eligieron el idioma maya para ese contacto. Hay otro punto que termina por enredar todo, que el 40% de los científicos que han estudiado este tema dicen que nosotros vivimos en una realidad simulada. Si realmente la inteligencia artificial que hoy apenas comienza llegar a desarrollarse como debe de ser, habría que pensar qué alcances tiene la inteligencia artificial en el futuro. Y si realmente nosotros somos como nos percibimos o somos más allá de lo que percibimos. Slenderman fue una creepypasta que salió hace muchos años y que yo creo que a la gente pues sí fue un impacto fuerte porque es un ser que la verdad es terrorífico, un ser que da miedo y no sé si se quedó en la psique colectiva de las personas y nuestra mente es tan poderosa, hermano, que tanta gente creyendo, niños, adolescentes, adultos creyendo en este ser, que lo puedan traer a la realidad o que lo puedan hacer real. Dice él que estaban todos en la fiesta y que de la nada una persona empezó a gritar, ¿ya vieron lo que está en el cielo? Entonces la gente empezó a salir y cuando se dieron cuenta, en el cielo estaba una nave extraterrestre, estaba un ovni. Bienvenidos a Reino Paranormal, el podcast donde contamos historias que nos erizan la piel y nos adentramos en lo desconocido. Comenzamos. En este nuevo capítulo, amigos, de verdad estoy muy contento de volver a tener aquí al buen Carlos de Relatos Alucinantes. Hermano, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Rey, es un gusto estar contigo en este canal padrísimo que tienes. Tienes unos temas verdaderamente fascinantes. Es atrapante ver tus videos y toda la gente que platica contigo sobre estos temas que tanto nos gustan. Es un honor para mí estar nuevamente contigo. No, hermano, muchísimas gracias. El honor es mío. El tenerte por segunda vez en el canal es importante para mí porque la verdad es que el primer capítulo nos echamos un capitulazo que ya te decía yo que mientras yo lo editaba, estaba yo picado, estaba yo completamente atrapado en las anécdotas que también me contaste porque fueron anécdotas súper impactantes, súper buenas, hermano. Sí. Mira, esas cosas que me han sucedido es algo que me llevó a hacer relatos alucinantes, ¿no? Me encanta el tema. Para mí fue un tema, el tema paranormal, el tema sobre las leyendas. Son cosas que me han atrapado, que me han gustado mucho porque reflejan un poco la experiencia que he tenido, que de repente a lo mejor no puedes contar tan abiertamente porque quizás no estamos listos para escuchar cuestiones
como las que platicamos en aquel capítulo, que si lo quieren ver, véanlo por favor. No se los voy a spoilear, pero está muy padre. Y échenle un vistazo. Y la verdad de cosas es que, estos temas son difíciles de repente de platicar, de tratar, porque cuando tú hablas con una persona sobre cosas de esta, es muy fácil de repente pensar que dentro de las cosas que le pudieron haber sucedido, también hay cosas que tú estás inventando. Pero la experiencia de la persona que pasa por esas situaciones se queda en la memoria y trata uno de compartirlas con gente que quiera escucharlas. Porque tú se la puedes platicar a alguna persona que no crea en estas cosas. Y simple y sencillamente no te va a hacer caso, o simple y sencillamente tu plática va a quedar ahí, en el vacío. Y estas cosas de verdad suceden. Tú decías algo bien importante en aquel capítulo, que ha hecho una línea muy delgada entre lo que puede ser una situación paranormal y una cuestión que refiere a algún tratamiento médico. Entonces, siempre es importante tener ese dejo de dudas sobre las cosas que suceden, porque podría ser como algo que no tenga explicación, como podría tenerlo, ¿no? Y estar pasando por situaciones difíciles, pero que seguramente puedas salir tú de esas cuestiones médicas que quizás puedas tener, o bien estar pasando sobre alguna cuestión paranormal y que simple y sencillamente no lo sepas. Esa línea muy delgada que separa una parte de la otra es lo que hace a este tema muy interesante. Exactamente, hermano. Está y con concreto lo que tú dices. Simplemente hay una línea muy delgada, pero súper delgada entre lo paranormal y quizás lo que no lo es. Pero a veces la manera en la que lo podemos comprobar no es sencilla, o por método científico no podemos comprobarlo, ¿no? Y justamente, fíjate que el capítulo pasado, empezamos a platicar un poquito acerca de todos estos críptidos, por ejemplo, que yo te decía que en África al parecer pues están, o hay un pozo donde salen algunos animales que se creían extintos y demás, y todo. Entonces, este capítulo está destinado a platicar también acerca de eso, de todos estos animales, en este caso críptidos, que encontramos y que obviamente aquí, por ejemplo, en México se escuchan muchos críptidos. Antes de comenzar ya con el tema, hermano, me gustaría que nos dieras tus redes sociales, por favor. Con mucho gusto. Nos puedes encontrar como Relatos Alucinantes con X, en TikTok, en Facebook y en YouTube. En TikTok estamos como Relatos Alucinantes Leyendas, en YouTube como Relatos Alucinantes y en Facebook como Relatos Alucinantes. Que nos escriban, que entren, que nos sigan, como a ti, y van a ser todos muy bienvenidos. Muy bien, hermano, muchas gracias. Pues ya estaré dejando todas las redes sociales en la parte de la descripción. De todas formas, dejaré el logo de tu canal y todo en la pantalla para que la gente se anime a seguirte, la verdad, porque tienes contenido extremadamente increíble. Ya lo decía desde la vez pasada, tienes un contenido muy genial que estaría muy chido que la gente se acercara a verlo. Hermano, ¿te gustaría comenzar con este tema que tenemos? Pero por supuesto, claro. Ok, hermano, me estabas platicando hace un momento acerca de un ser que al parecer la gente podría estar confundiendo con los tal llamados grises. Así es. Fíjate que a raíz de que empiezan a crearse estas leyendas que son, que nacen en las redes sociales, que son las creepypastas, ¿no? Que este tipo de situaciones que no necesariamente son reales, sino que pueden ser inventadas por alguna persona y luego empieza a propagarse por todas estas cuestiones del internet, y que puede haber platicábamos de esa línea delgada, ¿no? Entre lo que es cierto y lo que no es cierto.
porque hay muchas cosas que pueden parecer paranormal, pero en realidad no lo son. Tienen una explicación, y una explicación racional, lógica y conocida, porque también hay cosas que son desconocidas, que entonces pues ahí entraríamos en una situación complicada de explicar. Pero estas creepypastas, precisamente, en donde hay muchísimos personajes muy famosos, inventados por una persona, y que luego la gente piensa que son reales. También hay una historia que es la que te quiero platicar ahora, que es un personaje que se llama el Rastrillo, The Wraith en Estados Unidos, en inglés, y que es algo como esto. Este personaje empieza a salir a luz en el 2003 en los Estados Unidos, y la gente se empieza a interesar por esto, empieza a investigar sobre este ser, esta criatura, que como tú dices, tiene el aspecto de un gris, y empiezan a ver que hay muchos documentos que lo señalan desde los años 1600, en donde de repente encuentran la bitácora de un capitán de un barco al que el rastrillo se le apareció. Y es que este rastrillo pertenece a un conjunto de seres que se les conoce como las criaturas de la noche, los visitantes nocturnos o los visitantes de habitación. ¿Qué son estos? Se supone en las leyendas populares de muchos lugares que hay ciertos personajes que te visitan cuando te acuestas a dormir y que de alguna manera logran entrar a tu habitación y simple y sencillamente te observan. Entonces empiezan a buscar documentos sobre el famoso rastrillo y se encuentran con la descripción del ser mediante las cartas que empiezan a encontrar de cómo lo describían. Particularmente, hay una persona que lo señala de la siguiente manera. Él dice que el rastrillo empieza a vigilarte desde un cierto día en el que simple y sencillamente se aparece y te observa. Al siguiente día se te acerca un poco más y al tercer día se te vuelve a acercar y así se va acercando a las personas hasta que llega un momento en que se encuentran cara a cara con él y se vuelve tan espeluznante la experiencia que mucha gente termina por irse del lugar donde lo encontró, suicidándose y otra serie de cosas que son difíciles de explicar. ¿Por qué se le llama rastrillo? Porque una de las señales que deja es en las patas de la cama, las araña como si fuera un rastrillo y deja esas marcas como señal de que ahí está su siguiente víctima. Y aquí es donde viene la cuestión esta del tema que hemos estado platicando, en dónde están las cuestiones reales y en dónde están las cuestiones ficticias. Es decir, estamos hablando de un personaje, de un creepypasta, que mucha gente piensa que son reales cuando en realidad no lo son. Sin embargo, empiezan las investigaciones sobre esto y se encuentran con esta bitácora que te estoy platicando de los años 1600, se encuentran con otra serie de cosas de gente que a partir de ese momento empiezan a crecer hacia nuestros tiempos. En México, por cierto, los primeros relatos sobre el rastrillo salen en Zacatecas y luego se empiezan a expandir por toda la República Mexicana, en donde empiezan a describirlo muy parecido a un gris, es decir, un personaje humanoide de ese color, con los ojos grandes, con la cabeza grande y no más de 1,20 m. Entonces, entran también los ufólogos a tratar este tema y de repente todas esas cuestiones que aparecían en el internet desaparecen. Y hay muy poco rastro
de este personaje. Si tú intentas encontrar esto, te los vas a encontrar en los apartados de criaturas ficticias y de este tipo de cosas, en donde evidentemente se trata de hacerle entender a la gente que no es un personaje real, sino es un personaje creado por alguien. Lo interesante de esto, que hay documentación, hay documentos en donde relatan a este ser, y me parece que es algo digno de entrar a fondo. ¿Por qué estoy platicando de esto? Porque hemos platicado con gente que se nos ha acercado. De repente hay gente en las alucinantes. Para los que quieran entrar van a ver que a todos les contestamos. Y hay más de 4 personas que lo han visto. Nos han platicado de él y nos han dicho que si sabemos qué es, que si, y en 4 diferentes partes de México. Es decir, en la parte norte, en la parte centro y por aquí, por Yucatán. Lo describen exactamente igual, y les pedí que me mandaran dibujos sin decirle a cada uno de la persona en la que de describírselos. Ellos me lo estaban escribiendo, y los 4 dibujos que me enviaron, pues primero me enviaron 3 y tiempo después me enviaron otro. Me dijeron, no sabemos dibujar, pero aquí te lo vamos a hacer. Son verdaderamente parecidos. Y es cuando empieza la parte esta de investigación y de saber, bueno, aquí hay 2 cosas, ¿no? O realmente lo vieron, o los 4 me están inventando un rollo acá. He tratado de averiguar si hay alguna conexión entre ellos, que no existe, y las descripciones sobre sus experiencias con esto son verdaderamente similares y bastante interesantes. Ellos se acercan a relatos alucinantes debido a esta experiencia que te estoy platicando ahorita. Y entonces, de hecho, uno de los videos que estamos ahorita realizando es precisamente sobre eso, tocando este tema de este famoso rastrillo, ¿no? Y empezamos a buscar por allá. Siempre hay que entrar cuando investigas algo con un cierto punto de incredulidad para no caer en cuestiones en las que de repente pudieran no ser ciertas, ¿no? Pero te empiezas a encontrar, y lo platicábamos el otro día, te empiezas a encontrar con cosas que verdaderamente suceden y no tienen explicación. El otro día platicábamos con una persona que, bueno, me voy a permitir decirlo, porque si me escucha la persona, si ve este video, sabe a quién me refiero, que tiene una relación laboral con la NASA, que es un tema que no sé si debamos platicar o no debamos platicar, porque no sé si lo puedo meter en algún problema. Y le hacíamos una pregunta muy específica, muy concreta, sobre si los extraterrestres existían o no. Y me dijo lo siguiente, con toda la certeza de lo que me estaba diciendo y me estaba contando, que inclusive hay preparado un embajador para un potencial encuentro extraterrestre. Hay una persona lista para que en el momento que ellos creen se va a dar, esa persona esté listo para tener un diálogo con ellos. Tú dirás, ¿cómo lo van a tener? Bueno, increíblemente, ahí te va, y te lo voy a dejar ahí rebotando, y tú dirás, bueno, vive allá, y ahí me va a decir cosas de donde vive, ¿no? Eligieron el idioma maya para ese contacto. ¿Por qué razón? Porque
él decía que el idioma maya tiene 3 elementos importantes, ¿no? Quizás tú y yo no nos podamos entender, pero si yo te hago así, ya sabes que te estoy diciendo adiós o te estoy saludando. Si yo te hago así, quiere decir, oye, buena onda. Si yo te hago así, te quiero. Y eso es lo que tiene el idioma maya, como los señalamientos que han descubierto que dentro de su estructura contiene esa simbología que podría volverse una simbología universal. Entonces, si este rastrillo llegara a ser un ente extraterrestre, está bajo investigación, y cuando eso sucede, desaparecen todas las historias, todo lo que tú puedas encontrar sobre eso. Porque cuando algo está bajo investigación, lo primero que hacen es detenerlo, hacerlo a un lado, y hasta no tener un dato concluyente, lo presentan. Entonces, él decía, por ejemplo, y no recuerdo si lo platicamos en el pasado encuentro que tuvimos, que uno de los astrónomos más importantes en toda la historia de la humanidad fue el hijo del rey Pakal, porque la NASA tiene documentos sobre este personaje que han sido verdaderamente útiles para encontrar ciertas cosas sobre vida extraterrestre que no se conocían hasta que empezaron a investigar los documentos que él tiene. ¿Cómo es posible que estos documentos, que hace muchísimo tiempo se redactaron, tengan una validez para ellos más contundente en cuestión de estos fenómenos, de investigación de estos fenómenos, ¿no? Y entonces, por eso es lo que te quería platicar, por todas estas cuestiones que ahorita las tengo en lo particular muy en la cabeza, porque estamos investigando precisamente, y no es que nos las demos de muy investigadores, sino que somos tan curiosos que queremos salir de dudas de si esto es así o no. Y entonces es donde hemos estado conectando algunos puntitos que están por allá sueltos para saber si esto es una realidad o es una gran mentira, ¿no? Y ahí es donde viene esto que te estoy platicando, que es todas estas cuestiones que pueden caer en un simple truco, o bien pueden caer en un ser que por allá anda, que pudiera ser o no ser extraterrestre. Porque yo no sé hasta qué punto los humanos seamos los únicos habitantes de este planeta. Yo no sé si existan las hadas, si existan los taruales, si existan ese tipo de cosas, pero hay relatos que la gente te cuenta y están muy convencidos, como el que te conté en el video pasado, que ahí están. Y entonces, este tema que puede ser muy apasionante, pues ahí estaba, ¿no?, la cuestión de este famoso rastrillo, que te repito, puede entrar como un personaje de ficción, o bien podría caer en alguien que está siendo actualmente investigado. Ahora, ya para terminar, hay una cuestión que tú sabes muy bien, en donde los ovnis ya no son ovnis, sino fanis, ¿no? Fenómenos atmosféricos no identificados, una cosa así. Y allá, estas cuestiones, que además en el Congreso de los Estados Unidos se debatió hace no mucho, que hay una persona que trabajó dentro de todos estos organismos secretos y no secretos de los Estados Unidos, que los Estados Unidos de hace mucho tiempo tienen información de los ovnis. Lo interesante de este tema es que cuando tú en los Estados Unidos haces una declaración de este tipo, juras ante una Biblia que lo que estás diciendo es cierto, y toman muy en serio tu comentario,
Y uno de los congresistas preguntó 2 veces si lo que estaba diciendo era real, y él, bajo juramento, dijo, sí, esto existe y siempre ha existido, pero por alguna razón no sale a la luz. Me parece que ahora que está este personaje del rastrillo, que pueden haber muchas cosas bien interesantes y que toda esa gente que de repente decimos y escuchamos que hay extraterrestres ancestrales y todo ese tipo de cosas, que a lo mejor y tienen razón. A lo mejor y dentro de lo que cuentan hay muchas cosas que sí son ciertas y que nosotros no tenemos la capacidad de repente de ver un poco más allá de nuestra realidad. Si nosotros hace 30 años hubiéramos platicado del teléfono celular, pues tal vez no lo hubiéramos creído, no nos hubiéramos imaginado cómo puede ser lo que hoy es una realidad. Y así hay cosas que el conocimiento va avanzando y nos va dejando estas cuestiones reales o no reales. Pero además hay otro punto que termina por enredar todo, que el 40% de los científicos que han estudiado este tema dicen que nosotros vivimos en una realidad simulada. Si realmente la inteligencia artificial que hoy apenas comienza llegar a desarrollarse como debe de ser, habría que pensar qué alcances tiene la inteligencia artificial en el futuro. Y si realmente nosotros somos como nos percibimos o somos más allá de lo que percibimos. Y ahí está todo esto que son estos temas en donde hemos escuchado, y cada uno de ustedes puede entrar en este momento y encontrar singularidad del ser humano. Y hay muchos científicos que dicen que estamos muy cerca de la singularidad. Eso no es otra cosa que el ser humano viviendo por muchos años. Imagínate si tú fueras un ser eterno y vivieras muchos años, te puedo asegurar que la manera en la que te distraerías, la manera en la que tú vas a buscar distraerte de todo este rollo en el que tú estás metido, es jugando algo. Y quizás estemos jugando nuestro juego. Y que ese juego se llama vida. No quiero entrar en otras cosas más allá porque no pretendo confundir a la gente, ni asustarla, ni mucho menos. Solo platicar de temas que ustedes pueden encontrar en internet y que pueden estar allá. Y son 2 puntos importantes. Entren, sean curiosos, busquen el rastrillo, busquen singularidad del ser humano, busquen todo este tipo de cosas porque están muy interesantes. Sí, hermano, está súper interesante este tema. Y fíjate que, mira, relacionado primero con las creepypastas, justamente hace un tiempo grabé con unas personas, o con uno especial, se llama Kevin Maskedman, tienen un canal que se llama Mundo Creepy, también es muy famoso, muy conocido, y estaba yo platicando con él y él me decía, es que nosotros empezamos a hacer creepypastas, ellos las inventaban, y por ejemplo yo ahorita platicando contigo y hablando de este tema de las creepypastas, sabemos que las creepypastas son inventos. Personas inventaron esta historia, inventaron a estos seres. Por ejemplo, quiero hablarte de una ahorita muy específica. Slenderman. Slenderman fue una creepypasta que salió hace muchos años y que yo creo que a la gente pues sí fue un impacto fuerte porque es un ser que la verdad es terrorífico, un ser que da miedo y no sé si se quedó en la psique colectiva de las personas y nuestra mente es tan poderosa, hermano, que tanta gente creyendo, niños, adolescentes, adultos creyendo en este ser, que lo puedan traer a la realidad o que lo puedan hacer real. Te digo, es algo que se me hace muy loco
pero pues nuestra mente es tan increíble que no dudo que en algún momento podamos lograr hacer algo así. Y si es una persona, puede ser fuerte. Ahora imagínate miles de personas creyendo en estos seres que lo pueden hacer o no real. A mí se me hace muy interesante hablar de este tipo de creepypastas, que es lo que te digo. Incluso hay videos y que se cree que son reales de gente que ha grabado a este ser, a Slenderman, y que los puedes encontrar en internet y que te sacan de onda, no que nada más era una creepypasta. Si el video es real, entonces ¿qué onda, no? Pues es lo que te digo. Yo al menos creo que si hay tanta gente reunida creyendo en esto, todos sus pensamientos, toda su energía hacia allá, creo que podría llegar a tener la posibilidad de ahora darle energía a esto y que esto se pueda presentar, ¿no? Nosotros somos los que le estamos dando forma, ¿no? Entonces, bueno, al menos creo que es mi percepción, ¿no? A lo mejor que podría ser una explicación. Fíjate que entrando también en este tema de los extraterrestres, se me hace un tema súper, súper complejo. Hay gente que dice que sí, que dice que no, aunque el gobierno del país vecino ya haya dicho que sí, hay gente que todavía dice que no, que es justamente pues para distraer a las personas de tantas cosas que hacen y demás, que no digo que no, posiblemente sí, pero, o sea, tantas cosas que se han grabado en el cielo y demás, es evidente que no estamos solos y que no somos quizás la vida más inteligente aquí. Quizás hay más que son mucho más inteligentes y que pues obviamente a lo mejor nos ven como nosotros vemos a los perritos, a los gatitos. A lo mejor este tipo de seres así nos ven, ¿no? O mascotas. Entonces es lo que yo te digo, o sea, se me hace súper, súper loco este tema, súper interesante obviamente, porque pues hay gente que me cuenta de esto, ¿no? Muy rápido te voy a contar una anécdota que estaba contando un amigo. Aquí lo vino a contar, nada más que el capítulo pues salió mal, no nos dejaron grabar y demás, pero él estaba contando que en una fiesta que tuvo con su familia, en unos 15 años, creo que si fue de una de sus tías o de sus primas por ahí, dice él que estaban todos en la fiesta y que de la nada una persona empezó a gritar, ¿ya vieron lo que está en el cielo? Entonces la gente empezó a salir y cuando se dieron cuenta, en el cielo estaba una nave extraterrestre, estaba un ovni, ¿no? Estaba un objeto volador no identificado, como bueno, ahorita ya no se le dice así, pero estaba una nave muy grande ahí y él me comenta, si lo hubiera visto yo nada más, pues igual estoy loco, pero no, esta nave extraterrestre la vieron muchísimas personas, todos los que estaban en la fiesta, los camarógrafos que estaban grabando el evento salieron y lo grabaron y se lo entregaron a mi familiar. Se me hace falta nada más a lo mejor pedírselo para ver qué onda, ¿no? Pero o sea, que tantas personas lo vean no se me hace algo como una histeria colectiva o demás, no sé, hay algo que definitivamente no comprendemos, no estamos solos y eso es súper evidente. Yo creo que nada más a lo mejor, como tú lo decías, no estamos preparados todavía para un contacto con esas personas, o con esos seres más bien, ¿no? Y mira, bien lo dicen, por ejemplo, luego ves a otros especialistas que saben mucho y han leído mucho, y te dicen, pues es que vienen a prevenir que sigamos destruyendo el planeta, o que hagamos esto, que hagamos el otro, vienen a corregirnos y demás. O sea, hay tanta información y no dudo que mucha información sea pues creada como una creepypasta. O sea, que inventan y que nosotros nos la estamos tomando pues así, como si fuera real. Pero es lo que te digo, tantas personas creyendo en eso que lo pueden volver real, ¿no? Se dice que los mayas tenían un contacto también, hermano, muy importante con estos seres, que al parecer había grabados donde pues se representan un tipo de pues cosas raras, cosas extrañas, que nos dan a entender que a lo mejor ellos pudieron tener un contacto, ¿no? Exactamente con estos seres. O sea, y ahorita que me comentas eso,
al parecer en la NASA ya hay una persona que fue elegida justamente para eso, debido a que los mayas mucho de lo que decían o su lenguaje también era corporal y utilizaban muchos ademanes, muchos gestos. A mí se me hace muy loco, hermano, muy, muy loco, ¿no? Pero, o sea, Sí. podría ser, o sea, sí puede ser cierto. Pues sí, la verdad es que esto no lo sabremos hasta que sucedan, hasta que los hechos sucedan y ahí queda, ¿no? Habrá que esperar. Yo no sé si el día de mañana lo vamos a ver o no lo alcanzaremos a ver. Eh, la realidad es que este es el cuento como el del famoso lobo, ¿no? De que ahí viene el lobo y luego cuando venga ya no le vamos a creer. Pero pues ahí queda, ahí Sí, queda. sí. Sí, creo que lo único que nos queda a nosotros es tener la mente abierta a que no estamos solos, a que existe la posibilidad de que pues hay otro tipo de vida más inteligente que la nuestra. Y yo creo que también nos hace falta mucho mirar al cielo, porque estamos tan distraídos en el celular, en otras cosas, que muchas veces se nos olvida ver hacia arriba. Y te juro que si hubiera más personas viendo hacia el cielo, yo creo que habría mucha más evidencia y muchas más anécdotas de todo esto que estamos platicando, ¿no? Sí. Fíjate, Rey, que una persona que le gusta mucho el tema extraterrestre, me decía el otro día, y yo le platicaba, ¿no? De que puede haber vida más inteligente que nosotros, y me dicen, no necesariamente es así, porque tú o cualquiera de los que están acá puede ser más inteligente que los que están allá. La cosa es que tienen una evolución mucho más adelantada a nosotros y tienen información que nosotros no tenemos. Y entonces ellos es muy probable que puedan tener la cura contra el cáncer y nosotros no la conozcamos, ¿no? Por decir un tema en lo particular, pero que no necesariamente es una vida más inteligente, sino con un conocimiento más profundo porque su historia empezó mucho antes que la de nosotros, ¿no? Entonces también ese es un tema interesante, ¿no? Por lo general decimos es que es una inteligencia mucho más avanzada. Bueno, en realidad lo que tienen más avanzado es el conocimiento y probablemente sean personas más sabias que nosotros. Ah, pero esa parte de que a lo mejor tú eres una persona más inteligente de las que manejan una nave espacial, ¿no? Lo que pasa es que el conocimiento que tienen ellos es un conocimiento mucho más profundo y con una historia, pues, mucho más añeja, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, como bien dices. Sí, y mira, y justamente ahorita que hablábamos de la relación que había en que a lo mejor podían confundir al rastrillo con un ser gris, y hablamos también de críptidos, ¿no? Porque quizás el rastrillo es un críptido que pues no conocemos, es un ser que pues quizás lo asemejamos, pero no es él. Y siguiendo hablando de estos críptidos, en México se sabe de muchos críptidos, ¿no? Hay bastantes críptidos que pues son muy interesantes. Por ejemplo, uno de los más interesantes y bueno, que a mí se me hace fascinante y que ya en algún momento pues, conté una anécdota aquí en el canal, es el chupacabras, ¿no? Que se supone que no empezó aquí. Aquí en México no empezó, pero que poco a poco fue llegando como el rumor y empezaron a haber avistamientos. Entonces, a mí se me hace interesante todo esto porque tanto puede ser un animal simplemente que no conocemos y que tenga estos rasgos tan peculiares, muy grande, con incluso al chupacabras, algunas personas lo describen, que tiene como espinas en la parte de la espalda, con ojos muy grandes, por eso creían que a lo mejor era un ser extraterrestre. O sea, son tantas cosas que la verdad es que lo único que me lleva a decir que pues que tengamos la mente abierta, qué tal si sí pasa, qué tal si sí sucede, ¿no? Sí, la realidad de las cosas es que en las cosas que son reales y las cosas que pudieran no serlo, eh, conviven en el mismo planeta.
conviven en el mismo mundo, en el mismo universo. Entonces es muy fácil confundir una cosa con otra. Y a la gente que ha tenido experiencias, quizás como las que has tenido tú, las que he tenido yo, platicárselos a otra que simple y sencillamente nunca le ha pasado nada y decirle, ¿sabes qué? Es que en algún momento vi una persona así. Dice, no, bueno, este cuate que habrá hecho, ¿no? O bajo qué estado estaría para ver eso. Pero bueno, ahí están las cosas y ahí están los hechos, ¿no? Y nosotros nos metimos de este lado de la historia, que nos han sucedido este tipo de cosas, como a la gente que a lo mejor les encantan los coches, les encantan las carreras, tocan ese tema, esos temas, ¿no? Nosotros nos corresponde esta parte de este lado, porque son temas que nos gustan, porque son cosas que nos han pasado y que queremos compartirlas. Y por supuesto que además estoy seguro que somos bien curiosos, porque además nos gusta estar encontrándole, buscándole estas otras partes que, bueno, que ya nadie nos cuenta ni nadie nos engaña, ¿no? Es muy fácil encontrar de repente cuando alguien te está diciendo algo que simple y sencillamente por los conocimientos que puedas tener, no encaje con la realidad. Pero luego, cuando llega otra persona y te cuenta lo mismo, y llega otra persona y te cuenta lo mismo, bueno, entonces ahí es donde entra la duda de decir, bueno, igual y lo que me dijo es cierto, ¿no? Entonces, eso que tú dices es una realidad, hay que tener la mente abierta, porque no solo con los ojos se puede observar. Hay que utilizar todos los sentidos para ver las cosas bien y siempre estar abierto a este tipo de situaciones que pueden o no pueden ser verdad. Sí, y a lo largo de todo el planeta, hermano, te contaba hace ratito, hay muchísimos críptidos y hay unos muy conocidos, como por ejemplo el Mothman, el hombre polilla en Estados Unidos, y también al parecer hay avistamientos en México, en la parte del norte. Y se hizo una película muy famosa de esa persona. Exactamente, y es lo que te digo, o sea, hay gente que asegura que el Mothman es real, que lo han visto. ¿Y cómo lo desmientes? ¿No? O sea, ¿cómo desmientes cuando hay documentos, incluso de policías, que acudieron al llamado de personas que habían sido o atacadas o que incluso las ayudaron? El Mothman las ayudó a ellas, ¿no? En caso de que tuvieran pues algo de riesgo. Es lo que incluso hay una estatua en Estados Unidos del Mothman, ¿no? Sí, cómo no, claro que sí. Sí. Ajá. No sé. La verdad es que pues son esas cosas, ¿no? Donde de repente tú decías, ¿no? Histeria colectiva, porque a lo mejor una persona lo vio y otra persona pensó que lo vio. ¿Y qué tal si los dos lo vieron, no? Y sobre todo, pues este personaje, ¿no? Que es una especie de ave de mal agüero, ¿no? Que cada vez que se aparece a alguien es como el famoso pez que de repente lo encuentran. Creo que el pez remo. El pez remo. Sí, que sucede algo cada vez que lo ve. O quizás sea una coincidencia. Pero bueno, estamos hablando de un pez que ahí está, que existe, ¿no? Tú que conoces mucho sobre ese tema, contra otra cosa que pudiera o no pudiera existir. El caso es que se supone que anuncia algún desastre y que mucha gente, como bien dices, lo ha visto en muchas partes del mundo. Que esa es otra cosa, ¿no? Si tú dijeras que lo vieron en tu vecindario, bueno, pues a lo mejor alguien lo inventó y se lo contó a otro y se quedó esa parte de su gestión. Pero si lo vieron allá y lo vieron en otra parte y lo vieron en Yucatán y lo vieron en Zacatecas y lo vieron en Saltillo, lo vieron en Puebla, en todos lados, bueno, entonces ahí es donde dices, pues igual y hay algo que habría que investigar. Que ahí está sucediendo alguna cuestión que está fuera de nuestro conocimiento, que está fuera de quizás de algo que podamos imaginar, que podamos percibir como cierto, pero que lo es, ¿no? Y entonces, esta cuestión de los temas paranormales, si bien pueden caer en cuestiones muy extrañas y muy absurdas,
esas cosas absurdas podrían ser cosas reales. Y ahí es donde viene lo interesante de estos temas, ¿no? Yo te decía que lo padre de las leyendas es no si pasaron o no pasaron, lo importante es que la gente cree en ellas y que en algún momento las leyendas empiezan a ser realidad, ¿no? Empiezan a ser en una cuestión ahí reales y que luego se desvirtúan y empiezan a entrar esos elementos fantasiosos que las convierten en lo que ahora son, ¿no? Aquí en Yucatán hay una leyenda muy famosa de un personaje, no sé si has escuchado hablar acerca de ella, que se llama la Ixtabay. La Ixtabay es una mujer que se le aparecía a los hombres ebrios, los seducía y los mataba. Y decía un historiador que el origen de esa leyenda es que hay un árbol muy famoso de esta parte de México que se llama el árbol de ceiba. Y que ese árbol había uno en el comienzo, en el inicio de la ciudad de Mérida, cuando Mérida era muy pequeña, y que esta mujer era una mujer de origen español que lo que hacía era agarrar a los hombres ebrios para llevárselos como esclavos a Europa y venderlos allá. Y que de ahí viene el origen entonces de una mujer que se vuelve un demonio, que se aparece en las noches y que se lleva a los hombres y los mata. Porque en realidad lo que hacía era llevárselos y nunca más los volvía a saber. Entonces, puede ser que las dos sean una mentira, que lo de la mujer sí sea una mentira, y que luego haya dado origen a esta otra leyenda. Lo interesante de la cuestión es que mucha gente en Yucatán, sobre todo los campesinos, dicen que la han visto. Y entonces allá es donde empiezas a hablar con ellos y dices, pero realmente ¿dónde habrás visto a otra persona? No, y ahí estaba y la vi perfectamente y hasta me habló. Y luego volteas a ver otra persona y dicen, sí, te está diciendo la verdad, porque no solamente la han visto acá, la han visto en el pueblo vecino. Y sí, y es verdad, pregunta y vas y les preguntas, dicen, sí la vimos, y qué es esto. Y son, bueno, pues era una leyenda, ahora la gente dice que la ve, el historiador dice que empezó siendo una realidad y luego se desvirtuó cuando empezaban a ponerle elementos fantásticos. ¿Y a quién le crees, no? O sea, ¿dónde está la parte racional? La parte en la que debes de decir, no, bueno, a ver, un momento. Hay cosas en las que creo y hay cosas en las que no creo. Pero si luego se me aparece a mí, entonces tengo que empezar a dudar, bueno, ¿qué fue lo que vi? Sí, definitivamente, hermano. Es lo que te digo, es un tema súper extenso, o sea, podría haber muchas explicaciones lógicas, unas ilógicas completamente, pero hasta que no, pues las descartemos al 100%, pues tienen chance de ser. Ahorita que hablaba sobre el pez remo, este pez al parecer es un pez que vive en las profundidades. Muchos de los peces que viven ahí pues son ciegos. O sea, no ven, todo está oscuro abajo, ¿no? Pues no necesitan tanto de la vista, pero tienen otros sentidos desarrollados. Leía yo un archivo de un reportaje que decían, en donde obviamente decían, o sea, la gente que cree que cada que salen este tipo de peces, esta especie, y es porque es un mal augurio, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué puede ser que sí? Al momento de que placas tectónicas chocan, empieza de abajo hacia arriba. Entonces se mueven los mares, se mueven las aguas también. Abajo también hay choque. Y también se puede decir que tiembla en el agua, ¿no? Hay maremotos y las aguas se agitan. Eso hace que los peces también, o sea, se pierdan, se desorienten. ¿Y dónde terminan? Pues fuera del agua, en las costas. Entonces dice, esa podría ser una explicación del por qué los encuentras ahí y después esta energía que se libera llega a la superficie, ¿no? Poco a poco va llegando a la superficie. A mí se me hace lógico, ¿no? Y encontrar uno de estos peces puede decir, hay mucho movimiento en
en el fondo del océano, de los mares. Entonces podría ser que fuera a haber un temblor muy fuerte o un terremoto, ¿no? Pero es lo que te digo, a veces la gente que no tiene este conocimiento, pues también se cree muchas cosas que dicen, ¿no? Que los animalitos, por ejemplo, si ves un animalito, una lechuza que está ahí cerca, es la bruja. Sí. Y dicen, desvívela, porque es una bruja. Y yo lo veo como biólogo y digo, ¿por qué vas a desvivir un animalito que no sabes ni qué onda, ¿no? Así es, así es. ¿No? A lo mejor la bruja podría ser tu tía, tu prima que andan haciendo cosas, y lo digo en serio, que andan deseando el mal a la gente y tantas cosas. O sea, yo digo, pues qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, los animalitos no tienen la culpa, y es lo que te digo, es parte a lo mejor también de la ignorancia humana del, pues creerte todo, ¿no? Escucho, no digo que no pase. A mi mamá se le apareció un perro enorme, muy grande, con los ojos rojos y sangre en la boca. Y yo creo que eso que vio ella fue un nahual, ¿no? Entonces, es lo que te digo, o sea, también entra mi parte científica. A mí me ha tocado ver cosas muy raras, muy extrañas, que la ciencia que yo tengo no me explica, y no me queda otra más que intentar quedarme en medio y tener, podría ser por esto, no podría ser también por esto. Al menos creo que esa es mi postura y la he intentado adoptar ya siempre porque, pues, igual, tengo amigos que dicen, no creen en la brujería, y cuando de la nada les ha pasado algo y ven este tipo de cosas, pues completamente quedan locos, quedan volados de la cabeza y dicen, es que ya no sé qué pensar después de lo que vi. Sí, verdaderamente sí. Fíjate que ahorita que platicabas tú de eso, ¿no? Del conocimiento que tienes como biólogo y de las cuestiones en las que te dejan mucho que pensar, ¿no? De que, ¿qué fue lo que vi? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? O sea, yo estudié durante mucho tiempo en la parte de bueno, empecé a estudiar ingeniería en sistemas. Toda mi vida me la he pasado con una computadora y platico con otras personas que están metidos igual en este rollo y a manera de chiste decimos que las computadoras sienten tu estrés. De repente cuando estás enfrente de una de ellas y estás más estresado, la computadora, no sé por qué, empieza a fallar. Y de repente empieza como que a hacer cosas absurdas. Y platicábamos, 3 personas, estábamos platicando sobre ese tema. Y tú dirás, pues, es una coincidencia, ¿no? Que las computadoras te perciben y sienten tu miedo. Y se voltea el cuate y dice, como esta, por ejemplo, que está aquí enfrente. Y vela, seguramente ahorita se va a apagar y se apaga. Entonces, bien, es una coincidencia, perfecto. La computadora entró en modo de stand-by y en el momento en el que estábamos platicando, sí, bueno, le dimos para ver y vimos que la computadora estaba a los 40 minutos para que se apagara la pantalla y habían pasado 5 minutos. Y entonces empezamos a reírnos del hecho porque había uno que decía, ¿no? ¿Ya viste cómo sí? La computadora siente tu miedo. Ese es un tipo de cosas que a lo mejor son muy absurdas y que podrían no darte nada de miedo, pero que son un ejemplo muy claro de repente en lo que puedes o no puedes creer. Hay otras cosas en donde entramos en situaciones de repente complicadas, como por ejemplo el hecho de los vampiros, ¿no? Sabemos que existen los vampiros de ese lado de la pantalla, que están en el cine, que están en la televisión, y resulta que el otro día escuchaba a un colombiano que dijo que se le apareció una mujer que tenía sangre en la boca, que tenía los colmillos y que lo empezó a seguir, y que de repente volteaba para atrás y la veía cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, hasta que empezó a correr y llegó a un punto donde había mucha gente y había mucha luz, y volteó a ver otra vez para atrás y ya no estaba, ¿no? Y hay un tema muy, muy interesante sobre esto, que también lo pueden buscar por allá. Y recuerdo que hay un personaje muy famoso de una película que está a punto de estrenarse, que es
remake de una película muy famosa que se llama Nosferatu. Y que esa película que se llama Nosferatu sobre un vampiro creó una leyenda. Porque el actor que interpretó a ese vampiro se llama Matt Schreck. Y que existe muy poco conocimiento sobre este actor. Y luego dijeron que, por ejemplo, Schreck, como el personaje, como el ogro verde, de ahí sacaron ese nombre, significa, me parece que en alemán, miedo, máximo miedo. Y salió una película muy famosa sobre el rodaje de Nosferatu, que se llamó La sombra del vampiro, con William Dafoe como protagonista, en donde sugieren, pues, un vampiro real. Y lo único que pidió a cambio en la película fue poder chuparle la sangre a la protagonista al final de esta, ¿no? Y le preguntan, ¿pero dónde lo encontraste? Pues es que estaba yo haciendo el casting para buscarlo. Empecé a escautear muchas áreas para ver las locaciones en donde iba yo a filmar esa película, y de repente me encontré con un monasterio y él vivía en ese monasterio. Y entonces lo convencí, decía el director, lo convencí para que apareciera en la película, ¿no? Sabemos que probablemente eso se creó en torno a esto, ¿no? Pero es un tema que de repente está ahí. El tema de los vampiros es un tema muy conocido. Sabemos que son personajes de ficción, perfecto, ¿no? Pero que de repente hay gente que quizás los ha confundido, quizás los ha visto, y que y ahí está. No, y es lo que te digo, o sea, es tan extenso este planeta y nos falta tanto conocimiento, porque mientras más conocimiento adquirimos, creo que menos sabemos. Nos falta todavía más por adquirir. Se me hace súper interesante. Y también, ya para ir cerrando el capítulo, amigo, el capítulo pasado yo te platiqué acerca de un pozo en África y nada más te lo mencioné. Dije, se dice que en África hay un pozo y salen animales ahí. Hoy quiero platicarte un poquito más acerca de este tema y que tú me des tu opinión de, pues, qué podría ser. Nosotros sabemos, y ahora pues incluso hay papeles donde está escrito, que en África hay un pozo que al parecer está conectado con otro lugar, o que el fondo está conectado con otro lugar, y las tribus africanas dicen que de ese pozo salen animales que no pueden ver, pues ellos en su día a día, que salen animales muy grandes, y hay tribus que los describen como si fueran dinosaurios. Okay. Este tipo de animales, igual, te lo comento, hay muchas teorías de que dicen que sí existieron, que no existieron y demás. O sea, igual es entrar en controversia y podría haber pruebas y todo de que sí hay, de que no hay, de que sí existieron, de que no existieron, de que incluso hay animales ahorita que son, pues, pequeños dinosaurios, ¿no? Que tuvieron cambios al evolucionar, pero que ahí están. Este tipo de animales a mí se me hacen igual, o sea, críptidos, se me hacen muy locos, porque incluso la gente en los documentos africanos que tienen estas tribus, que tienen como pinturas rupestres, donde tienen animales que tú dices, oye, es que no puede ser, eso que está dibujado ahí se parece demasiado a un animal que se extinguió o que se cree que se extinguió hace millones de años, ¿no? Entonces, si son tribus que están alejadas de todo el conocimiento que tenemos, que no tienen internet, que no tienen celulares, ¿cómo lo hicieron o cómo lo saben? ¿No? Y hay muchos investigadores a lo largo de los años que han ido a buscar justamente sobre en estas tribus, y que narran que lo pudieron ver, ¿no? O sea, que pudieron observar a estos animales. Y por ejemplo, hay personas africanas que mencionan que había animales muy extraños que salían de este pozo, pero solo lo hacían por temporada.
solo lo hacían por temporada y que estas personas tenían que resguardarse donde ellos vivían y que al parecer los tomaban como si fueran seres, pues no sé, seres magníficos, en donde ellos también ofrecían tributos a ellos para que no se los comieran. Y tú dices, bueno, ¿qué onda? ¿De dónde lo sacaron? Y en otras tribus de África que no tienen nada que ver con la tribu de este lado de otro país, ¿por qué dibujan un ser tan parecido? ¿Y por qué también le dan tributos? Eso es algo que a mí se me hace muy extraño, muy loco. En el capítulo pasado tú comentaste que una persona tuvo una abducción intraterrestre, o sea, se fue hacia abajo, no hacia arriba. Así es. Es algo que también, y bueno, tú lo mencionaste en la anécdota. Dice que se vio con ecosistemas muy parecidos a los que tenemos allá arriba, con cambios, pero muy parecidos. ¿De verdad habrá esa vida ahí? Fíjate que lo que estás platicando me parece sumamente interesante y estaba yo pensando en algo y de hecho lo estaba yo buscando acá, que todos hemos escuchado, regresando al punto de lo que estábamos platicando, de las cuestiones del espacio y todo esto, que están los famosos agujeros de gusano, ¿no? Que dice, es una hipótesis, ¿no? Que es un túnel que conecta dos puntos en el espacio-tiempo, ¿no? Que te metes por uno y apareces en otro lugar, en el otro extremo. ¿Tú te imaginas que este pozo realmente esté conectando con la parte de abajo, pero que sea una especie de agujero de gusano que no necesariamente esté conectando con un espacio-tiempo que está haciendo el mismo espacio-tiempo que esté arriba? Que pudiera ser la parte de arriba, el año 2024, que tú entraras a una especie de portal y que te llevara al año 1. Dicen que los viajeros en el tiempo tienen esa particularidad de poder entrar a ciertos, estas especies de agujeros de gusano en donde se les transporta de un momento a otro. Entonces, no estoy diciendo que eso sea el caso del pozo, pero suena una cuestión así, que pudiera ser un pozo en donde te conecte un tiempo con otro tiempo en un mismo espacio. Una especie de agujero de gusano, pero no en alguna parte del universo, no en el espacio, sino en la mismísima Tierra, ¿no? Lo interesante es tratar de buscarle, tratar de investigar este tipo de cosas para saber a dónde te lleva, a dónde conecta, porque si es cierto, fíjate, nosotros en relato, a nosotros nos sugirieron una persona que es, nosotros le decimos amigo alucinante porque es un fiel seguidor de relatos. Él se hace llamar Tarzán 10, a quien le mando un gran saludo. Y me decía sobre un dinosaurio que vive en África. Y tratamos ese tema. Y ahí está ese punto, ¿no? Decían que había un lugar en donde viven estos animales todavía y que no están extintos del todo. Entonces, ahora que platicabas eso, estaba yo recordando ese tema. Y ¿qué tal, no? Si realmente ahí está, y es una especie de portal que te lleva a otro momento, y que en realidad no es que existan ahí esos animales que verdaderamente estén extintos, sino que existen en su tiempo y que te permita llevar a otro momento, ¿no? Sí, es un tema muy interesante, es un tema que de repente a nosotros nos han pedido mucho hablar sobre eso, y me parece muy interesante lo que estás platicando, ¿no? Este pozo que a lo mejor en realidad es un portal. Sí, es lo que te digo, mira, esto que tú me dices puede ser una posibilidad y te voy a decir algo que yo
revisando algunos físicos, me gusta mucho también luego ver de física, justamente para cuando salen este tipo de temas, como decir, y le preguntaban, ¿los agujeros de gusano existen? Y él decía, no tenemos pruebas de que existen, creemos que existen, pero no tenemos la prueba. Se cree que podrían tener esta forma, pero decía él, no sabemos si existen, tenemos la hipótesis de que están, pero no lo sabemos. Entonces, es lo que te digo, a lo mejor los físicos le dicen agujero de gusano y nosotros así coloquialmente, un portal que te lleva hacia otro tiempo, ¿no? Es lo que te digo, es muy loco y muy fascinante tratar con todos estos temas, porque un individuo, un ser tan grande como un dinosaurio, tendría que ser visto. Y yo también sé que en el Amazonas, en muchas otras selvas, son vírgenes, no están exploradas. El humano no ha podido llegar ahí por justamente todos los peligros que hay, y la naturaleza se protege sola, se protege solita, ¿no? Con todos los animales y con todos los factores externos que tienen, que no tienen vida. La naturaleza se protege sola, pues no permite el acceso ahí justamente, pero debe de ser enorme para que pueda mantener este tipo de animales que también son enormes, porque requieren mucho espacio. Si es como un dinosaurio, pues ha de requerir muchísimo alimento, no sé, pues es algo también que de pronto a mí como biólogo me hace muchas preguntas, y te digo, intento investigar y encuentro de una cosa, encuentro de otra, y pues no sé, es muy interesante, hermano. Y fíjate, una pregunta aquí como biólogo. Hay otro personaje por allá que también de las que se cuentan muchas historias, que es el famoso Sasquatch, pie grande y este tipo de cosas, ¿no? Si nos vamos a este tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con la comparación, pero que te voy a hacer la pregunta, de repente sabemos, porque los conocemos, porque los hemos visto, porque sabemos que existen, está el oso café, el oso grizzly, el oso negro, el oso mexicano y todo. Y también tienen una contraparte que es el oso polar. Uno tiene ciertas características y el otro tiene otras. Y de repente escuchamos relatos de que está el pie grande y está el yeti. Y que y de repente los ves, se parecen, nada más que uno es blanco y otro es negro. ¿Esto pudiera ser así? De que exista realmente una especie de mono que no hayamos descubierto y que esté representada como pie grande, y que también exista su contraparte que se llame yeti, o pudiera ser un producto de los inventos de alguien. Mira, es lo que te digo, yo siempre mantengo esa idea de que podría o no ser, y lo que tú dices es algo muy cierto. Está el Sasquatch, pie grande, pues en bosques, que es donde pues al parecer se le ha podido ver, y se cree que es un mono muy grande, camina sobre 2 patas, tiene mucho pelo. Entonces, después te vas hacia otro extremo completamente alejado, donde las condiciones son completamente distintas, y te das cuenta, o sea, tiene una contraparte. Tú lo dices muy bien, los osos que están de este lado, y luego el oso polar, su contraparte, que está en un lugar con unas condiciones extremas bastante complejas, y que ese tipo de animalito está adaptado a eso. Pues, imagínate, yo creo que sí podría ser, yo creo que sí podría existir, ¿no? Que simplemente tiene una adaptación ligeramente distinta. Y yo sé que se habla mucho de pie grande, de Sasquatch, donde pues hay muchas personas que obviamente intentaron lucrar con esto, porque se dieron cuenta que atraía visitantes, que atraía mucho dinero también, que incluso canales de televisión muy grandes hicieron reportajes acerca de esto, donde invirtieron muchísimo dinero. Y es lo que te digo, le da publicidad a esto y a la gente que quizás lo haya inventado o quizás no, que sí pueda ser real. Pero es lo que te digo, un ser tan grande con esas dimensiones tendría que estar en un lugar y no podría estar solo. Yo al menos creo, y por ejemplo yo lo digo, si hay un dinosaurio, tiene que haber otro.
sí o sí tiene que haber otro. No puede estar solo. Así es. Tiene que haber otro, porque ¿de dónde salió ese? Tuvo que haber otro. Y es lo mismo que yo pienso con Pie Grande. Si existe, ok, pero no puede ser que nada más haya uno. Tiene que haber más. No creo que sea el único, ¿no? Decía una persona que el otro día se encontró con una serpiente de cascabel pequeñita, ¿no? Y decía, no, a mí no me asusta esa serpiente pequeñita, pero la mamá tiene que estar en algún lado por acá. ¿Qué es lo que tú dices, no? O sea, si está ese dinosaurio no creo que haya vivido millones de años y está allá. Seguramente es el hijo de alguna otra que está por allá y que también tiene a su familia y que también, pues, no lo sé, ¿no? O sea, tienes toda la razón y tienes... ¿Qué comentario tan profundo acabas de comentar? Si está ahí, hay otra cosa por allá cerca. Sí, hermano, seguramente debe haber más, ¿no? O sea, no creo que sea el único que exista. Por ejemplo, vamos con otro, el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness también, ¿no? Se cree que es un animal, un dinosaurio, bueno, que vivió hace millones de años, un plesiosaurio, muchos lo intentan como poner ahí, pero también se sabe que las fotografías son fake, que son falsas, que lucraron con esto, y hay otros que intentan encontrar, y también hay muchos reportajes acerca de de Nessie, el monstruo del lago Ness, y te digo, al final solo nos queda la duda. Se echaron radares hace muchísimos años para intentar encontrar a este animal, no se encontró nada, pero se dice que también era muy profundo, que había muchos huecos, que podría estar por ahí. Pues no sabemos, pero yo también invito a la gente a que tenga la mente abierta de que podría ser, hasta que no estemos 100% seguros que pues no existe. Yo creo que ese pequeño porcentaje que está ahí, a lo mejor el 0.00001% de probabilidades, es un chance de que pueda estar ahí. Así es. Y fíjate lo que acabas de decir, ¿eh? Fíjate qué padre el comentario que acabas de hacer. Una cosa que puede ser una leyenda, un mito como el Nessie, generó una investigación profunda para saber si el animal existe o no. Seguramente hay muchos animales, regresando al punto de plática inicial como el rastrillo, que pudieran estar bajo investigación. O sea, son cuestiones que no salen a la luz o que no son tan comerciales como la investigación del Nessie, que han habido muchos programas de cosas que se investigan, ¿no? De que trataron de escanear todo el lago, de que no está ahí, pero como una cosa que puede ser un fake, como esa que dices, que decían que es un puño que está así, a contraluz, ha generado o ha derivado en una investigación muy profunda sobre el tema. Seguramente no es la única cosa no real, extranormal, paranormal o como quiera que sea, que está bajo investigación, ¿no? Y que hay cosas que seguramente pronto empezaremos a conocer, ¿no? El Pie Grande lleva mucho tiempo de existir en el imaginario del universo de los mitos y las leyendas. El Yeti también. Y hasta ahorita solo hemos visto algunas cosas que pudieran ser reales, ¿no? Quizás haya un universo en donde existe Santa Claus que sean parte de esto, pero te voy a dejar una duda aquí. Hay un libro en el que, muy parecido al libro azul, se llama El libro del incidente, que no es tan conocido, en donde hay relatos de hechos paranormales, sobrenaturales, o como quieras decirle. Y hay un capítulo en lo particular que siempre he pensado en eso, de un avión que despega del aeropuerto de Washington en los Estados Unidos rumbo hacia Nueva York.
y el despegue de este avión se dio en vísperas de la Navidad. Una tormenta de nieve que estaba azotando a Nueva York impide que el avión aterrice y se tiene que desviar hasta otro aeropuerto. Y resulta que en el trayecto del viaje de este avión le dan la hora de la Navidad, las 12 de la noche. El piloto empieza a festejar ahí con los pasajeros y todo, que iban precisamente a celebrar la Navidad con sus familiares, cuando describe que un objeto en su radar iba a toda velocidad rumbo hacia el avión, con una velocidad descomunal. Está en el libro, y a una velocidad descomunal, y que solo escuchó, dentro de todos los instrumentos de navegación que tienen, que decía dancer right, dancer right, dancer right, de una persona que le gritaba a otra dancer right, dancer right, dancer right, y en ese momento el punto se va hacia la derecha y desaparece. Ahí queda, Es un libro que se llama El Incidente, donde reportan algunas cosas como esta, que supuestamente decían los pilotos que por políticas que por políticas de las aerolíneas, ellos no pueden hablar de cosas que les llegaran a pasar, pero que a muchos les han sucedido cosas que no pueden revelar. Y en algún momento, cuando se retiró, fue parte de los comentarios que se recopilaron en este libro. Ok, mira, te digo, qué interesante este mundo en el que vivimos. Es muy interesante, es muy misterioso, hay muchas cosas que no conocemos. Y de nuevo, hay que tener mente abierta, hay que tener los ojos en todos lados, en el cielo, sobre todo para intentar registrar o poder llevarnos esta experiencia, ¿no? De la que nos estamos perdiendo, hermano. Sí. Y bueno, pues ahí quedan estos relatos. Sí, mi hermano, muchísimas gracias por este capítulo que nos acabamos de grabar. Está muy interesante estos temas que tratamos. De verdad estoy muy agradecido contigo. Yo sé que tienes mucho trabajo y estoy muy agradecido de que te tomes el tiempo, que me regales un poco de tu tiempo para poder platicar conmigo, A la orden. de poder rifarnos una platiquilla también muy interesante como la de hoy, como la del capítulo pasado también. Por favor, hermano, déjanos tus redes sociales otra vez. Mira, en TikTok nos pueden encontrar como Relatos Alucinantes Leyendas. En YouTube, Relatos Alucinantes, con X, Alucinantes, de Alush, es el duende maya. Y en Facebook también como Relatos Alucinantes. Y por cierto, si quieren conocer también el canal de Reino Paranormal, ahí vamos a dejar un vínculo para que puedan ir directamente a tu canal. Ok, hermano, muchísimas gracias. Pues ya saben, banda, vayan por favor a seguir aquí a Relatos Alucinantes, aquí con mi buen amigo Carlos. Tiene contenido muy interesante, muchas anécdotas impresionantes también que nos cuentan. Yo nada más quiero pedirles el apoyo para su canal y también para este canal. Ya saben que aquí estamos a la orden del día, todo el tiempo, las 24 horas leyendo las anécdotas que nos mandan para seguir relatando y contando aquí. Y de verdad, vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales, por favor, porque pues creo que tenemos buen contenido y creo que podemos llegar a muchas más personas, hermano. Estoy seguro, y a toda la gente de Relatos Alucinantes, sigan a Rey, entren a Reino Paranormal, suscríbanse, apóyenlo y van a ver qué padre contenido tiene también. Pues sí, mi hermano, muchísimas gracias. De verdad, vayan a seguirnos a todos en todas nuestras redes sociales. Y saben que estamos como Reino Paranormal Podcast en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Ya nos pueden escuchar también en Spotify y Amazon Music. Y también ya para cuando salga este capítulo ya vamos a estar en Apple Music también para que nos puedan escuchar pues prácticamente en todos lados. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, hermano. De verdad, muchísimas gracias. Rey, estamos a tus órdenes. Muchas gracias por invitarnos. Pues de nuevo, gracias, hermano. Ya saben, por favor, les pido mucho su apoyo. Y pues ya saben que de este lado está Rey. Y esto fue Reino Paranormal. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.